Amigos, estamos iniciando turismo. Como siempre, nos da muchísimo gusto recibirlos en este programa. Hoy estamos en el conjunto conventual dominico del siglo XVI. Estamos en Tehuantepec. Este lugar es ocupado como Casa de la Cultura de esta localidad. Vamos a conocer este espacio maravilloso. Iniciamos, estamos en turismo. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Hola, bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Hola, yo soy Felipe de Jesús López Vega. Y Alexis Sepúlveda Chiñas. Muy bien, amigos, pues ellos son los que nos van a acompañar en este recorrido que vamos a hacer en este templo dominico, este conjunto que que conocemos en Tehuantepec, y hoy vamos a descubrir con ustedes nuevamente, con la explicación que nos van a dar. ¿Y por dónde comenzaríamos? Bueno, estamos en la planta baja del edificio conventual. Para iniciar, tenemos que recordar que se le llama conjunto conventual precisamente porque se compone de dos elementos arquitectónicos: el templo, que hoy alberga la catedral, y esta parte que es propiamente el convento, que era donde vivían los frailes, en este caso dominicos. Bien, vamos a platicar un poco acerca de la historia del lugar. El conjunto conventual dominico de Tehuantepec del siglo XVI tiene un proceso constructivo de 11 años que abarcan desde 1544 hacia 1545. Entendamos que el proceso de evangelización en el territorio oaxaqueño comienza en 1529, ¿no? Y se va irradiando hacia la zona sureste hasta llegar a Tehuantepec. Cabe puntualizar que este convento, en especial es donde estamos, fue construido por mandato del último gran coquí zapoteco, ¿no? El Cosijopi. Coquí significa gobernante en lengua azá, y con ayuda de indígenas, ¿no? Esto es manufactura indígena, específicamente del barrio de San Blas, el cual proveyó de mano de obra y de sustento, pescado fresco, sustento con las huertas de la Ollaga que pertenecían a Margarita de Zúñiga, hija del último gran señor Cosijopi. Entonces, pues comencemos, si quieres, a caminar por los espacios. Bueno amigos, pues vamos a comenzar, pero antes que esto que estamos viendo de este lado es una maqueta de lo que es este edificio. Que fue realizada para ubicarnos precisamente en el espacio, ¿no? Si quieres te la platicamos rápido. Bueno, esta sería la parte de abajo, que está compuesta por grandes salas que rodean un claustro, ¿no? Esto es un claustro, básicamente, que está compuesto por un patio, grandes arquerías de medio punto, y estas zonas se llaman pandas. Las pandas albergan grandes salones que servían precisamente para la evangelización. Recalcamos, Tehuantepec fue evangelizada por la orden dominica, una orden española que llega hacia 1526, ¿no? Después de haber tenido una gran tarea evangelizadora en las Antillas desde 1510. Entonces, pues nada, contamos con un recibidor, que es en la parte en la que ahora estamos. El patio central, que posteriormente visitaremos, grandes pasillos, un refectorio que servía de desayunador y de comedor de los frailes, una cocina, patio de la cocina, una capilla posa, que era una capilla vicarial, donde el vicario oficiaba como ciertos oficios sanitarios, y en la parte alta, en la planta alta, ¿qué es esto? Vemos una diferencia estructural en contraposición con la planta baja. En la parte alta vemos lo que se conocen como celdas, habitaciones pequeñas, pequeños espacios que eran ocupados por los frailes, es decir, ahí descansaban, leían, y en la parte baja hacían todas las funciones evangelizadoras, ¿no? Aprendían la lengua de los vinizá, enseñaban el evangelio, enseñaban música, el latín, todo esto, ¿no? Entonces hay que ver y dejar en claro que esta maqueta solo representa la parte conventual. Digamos que el ausente aquí sería el templo, estaría en la parte sur del convento. Y bueno, es importante también señalar el trazo que los dominicos más o menos siempre usaban, era el este-oeste, ¿no? El norte está acá y el sur acá. Interesante, pues amigos, esto es lo que van a encontrarse en el momento que lleguen a este edificio, y vamos a caminar. Váyanme diciendo por dónde vamos, y si quieren vamos platicando un poquito de qué nos vamos encontrando en este andar en el que estamos. Bueno, básicamente seguimos encontrando en los muros del ex convento restos de pintura mural del siglo XVI y XVII que representan los santos principales de la orden. Podemos entender en ellos Santa Rosa de Lima,
Santa Catalina de Siena, a Santa Catalina Ricci, el propio San Vicente Ferrer, ¿no? Y entre otros santos capitulares que servían como manera de ideologizar a los indígenas de la zona, ¿no? Mostrándoles de manera gráfica lo que era el evangelio católico. Es decir, que lo que estamos viendo, lo poco que queda de la pintura es lo que tú nos estás diciendo, es lo que originalmente había en estos espacios. Sí, claro, hagamos un ejercicio de imaginación, entender estos muros, ¿no? Que ahora están reparados con cal y cemento, en un proceso de restauración en los años 90, con decoración propia de la orden dominica, ¿no? Sus santos principales, sus escudos, su escudo que podemos verlo muy continuamente, ¿no? Representado también en estas pequeñas cenefas que están en la parte alta, y entre otros motivos naturales, ¿no? De animales y demás, ¿no? ¿Estas pinturas que vemos son originales? ¿Son las que antiguamente estaban? Tenemos que también imaginar que este edificio ha mostrado, ha sufrido el paso del tiempo, ¿no? Podemos ver murales, frescos, que son desde el siglo XVI hasta el XVIII, encimados, incluso hay rayones de la época en la que esta construcción fue utilizada como cárcel. Este en particular es muy importante porque muestra el sentido de la palabra dominico, ¿no? Que tiene dos raíces, el domini y el cani. Ahí podemos ver un perro con, bueno, más bien dos perros custodiando un candelabro como de 7 picos, ¿no? Y los canes sostienen en su hocico una vela, ¿no? Prendida. Entonces el sentido de la orden dominica era precisamente ser los perros fieles del Señor, ¿no? El dominicán, el perro guardián, y entonces esto viene a colación debido a que la madre de Santo Domingo de Guzmán, que era patrona pues de la orden dominica, cuando tenía a Domingo en su vientre, tuvo un sueño premonitorio y soñó precisamente el perro con la vela en el hocico prendida, ¿no? Entonces eso le dio un sentido al nacimiento de su hijo. Ella de alguna forma sintió a qué se iba a dedicar este señor que después se hizo santo, ¿no? Santo Domingo de Guzmán. Qué interesante. Y bueno, amigos, ahí están viendo las imágenes de este fresco que existe aún en este lugar. ¿Es el nombre correcto? ¿Es un fresco? Sí, son murales al fresco. Pues vamos a seguir en este andador. ¿Qué es lo que podemos ir comentando? Pues nada, arquitectónicamente encontramos que la zona conventual está constituida básicamente con grandes corredores de cúpulas de cañón corrido, así se les conoce, con pequeñas cúpulas en media naranja con remates góticos. Esto habla mucho también de esa influencia que se nos importó del sur de España al momento de la conquista. Igual vamos a encontrar a lo largo del recorrido muestras también de esta influencia árabe, ¿no? Morisca, de arte mudéjar en algunos remates de las puertas de entrada al refectorio. Entonces vamos. Es importante, estamos en el deambulatorio sur del claustro. Esta zona es muy importante porque estructuralmente colinda con lo que es el templo, ¿no? El templo original. De hecho, aquí podemos ver una serie de arcos con mucha imaginación. Ahí están, ¿no? Las líneas. Este convento era por aquí, por donde comunicaba con la parte del templo, ¿no? Y bueno, y también de este lado del claustro podemos notar los amplios contrafuertes que sostienen, ¿no? Dado que esta estructura fue construida sin un esqueleto de acero que la sostenga, solo con ladrillo, cal y canto, con piedra pues, cal de cerro, piedra de cerro, locales, pues fue necesario hacer una arquitectura que soportara la alta sismicidad de la zona, ¿no? Recordemos que en sitios arqueológicos de aquí de Oaxaca, como Viengola, Montalbán, pues vemos estructuras piramidales chonchitas, chaparronas, como masivas, pesadas, de aspecto pesado. Entonces, esta es la razón. También los dominicos al llegar sabían de la larga tradición vinizada zapoteca de construcción, sabían perfectamente que aquí temblaba, entonces esa es una de las razones por la que también hicieron grandes muros y estos amplios contrafuertes para soportar el peso y que no se viniera abajo. ¿Qué más podemos comentar? A lo largo de la historia, este espacio ha tenido diversas funciones. En el siglo XVI albergó a los frailes dominicos que evangelizaron la región. Hacia el siglo XIX, allá por 1859, Porfirio Díaz utilizó la zona conventual, que es en la que estamos ahora, como un cuartel general, ¿no? En esta famosa batalla de las Jícaras, que sostuvo con apoyo
de varios personajes tehuanos importantes, ¿no? Hacia el siglo XX, en los años 60 del siglo XX, fue utilizada como cárcel distrital, igual por eso podemos ver demasiado deterioro, ¿no? Solo en los muros y en realidad en el complejo en sí. Y actualmente, desde 1982, por un acuerdo firmado con el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, alberga la Casa de la Cultura de Tehuantepec. Entonces podemos observar en esta pequeña cronología que la zona del ex convento, donde estamos ahorita, ha albergado diversas funciones. Eso ha venido a deteriorar el espacio, ha venido a modificar también un poco desde los frescos hasta la estructura en sí, ¿no? Encontramos daño grave, ¿no? Y demás. Claro. Pues de veras que es hasta un milagro que existan algunos frescos después de que haya sido cárcel, claro, ¿no? Oye, esto que estamos viendo ahí, ¿este texto es original o fue puesto después? Sí, pues supongo que es parte de toda esta sucesión de eventos que ha sufrido la estructura. No tengo el dato exacto, pero bueno, el muro que se ve ahí es el que corresponde al muro norte de la nave principal de catedral. Entonces, hemos estado como analizando esta sección porque, como decíamos hace rato, era el paso, ¿no? Entre la zona conventual y la zona del templo. Entonces sería interesante hacer más investigaciones aquí, bueno, de hecho creo que nos han hecho, pero para precisamente ver estas situaciones, ¿no? Sobre todo de superposición de estructuras. Aquí podemos ver, parecería una ventana, ¿no? Quizás como una ventana de la parte externa, pero pues yo quiero creer que era como un paso, ¿no? Hacia allá, hacia la zona del templo. Ahora sonreíamos un poco cuando comentabas, porque pues ahora les toca a ellos hacer la investigación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Se ve muy bien. Les cuento porque es bastante importante, ¿no? Aquí vemos representado gráficamente el escudo de la Orden Dominica, que está compuesto por 4 flores de lis, ¿no? Y que representa básicamente como esta parte ideológica, retomando lo que mencioné hace un rato, que sirvió mucho como, bueno, un ejemplo, como cuando nosotros sellamos documentos y te lo hace como propio, te apropias de algo, bueno, esto sirvió también para lo mismo, ¿no? Y lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de todo el trayecto, ya que está representado en la parte alta, en estas pequeñas cenefas pintadas, ¿no? Y este es como lo que caracteriza a la orden, ¿no? El escudo de armas de la orden, porque también hemos presentado la Orden Dominica como frailes dedicados al estudio, a la conversión amistosa, ¿no? Pero debemos entender que en el siglo XVI, como venían recién llegados de España, venían con ese celo cristiano, ¿no? y a convertir a sangre y fuego a los indígenas locales, ¿no? Y que también tuvieron estrategias diversas. Una de ellas fue aprender la lengua, ¿no? De los indígenas para evangelizar en su lengua, ¿no? Para hacerlos más propios y demás. ¿Algo más que se pueda comentar sobre el tema? Bueno, se pueden ver en realidad 3 formas distintas de representar el escudo dominico, ¿no? Aquí se pueden apreciar este arco que es de estilo árabe. Recordemos que los españoles cuando llegaron pues habían estado bajo sometimiento árabe durante 2 siglos, entonces pues viene esta cultura europea con toda esta influencia árabe, ¿no? En nuestra propia lengua española, palabras como alberca, albácar, son de origen almohada, ¿no? Son de origen árabe. Entonces, igual en la arquitectura podemos ver este tipo de reminiscencias árabes. Y bueno, en el fresco notamos 2 ángeles parados sobre 2 capiteles. Capitel es la parte superior de una columna, ¿no? Entonces, que coronan el escudo dominico en sus brazos, y también tienen unas ramas de azucena o quizá de la misma flor de lis, ¿no? Que es como muy importante en Francia. Entonces, bueno, es lo que queda un poco, ¿no? ¿Y se sabe quién hizo los frescos? ¿Hay alguna firma que hayan encontrado por ahí? Más que una firma se intuye, ¿no? Aquí, dentro del espacio arquitectónico, podemos encontrar un proceso de sincretismo entre nuestra cultura indígena zapoteca y la cultura europea. Entendamos que antes de la llegada de los españoles, los zapotecos ya eran artistas, eran pintores, eran escultores, y creemos que fueron ellos, ¿no? Amén a que ellos construyeron la arquitectura, o sea, pegaron ladrillo sobre ladrillo. Es una hipótesis, ¿verdad?, que manejamos, que ellos fueron los mismos que pintaron los frescos, claro, ya con técnicas europeas, ¿no? Recordemos que también en este espacio se enseñaban oficios, artes y oficios, ¿no? Y uno de los oficios era la pintura, ¿no? Entonces generamos eso, ¿no?
Aquí vamos a accesar a la parte del refectorio, que era precisamente donde los frailes comían, desayunaban, ¿no? Pero también escuchaban la palabra de su religión y también quizá alguna noticia importante. Aquí es importante también ver cómo la decoración te indica la función de los espacios, ¿no? Se supone que este era un refectorio, un comedor, vaya, y podemos notar imágenes en esas cenefas en la parte superior de plantas, animales de la región, vegetales, ¿no? Algo que esté ad hoc con la función de esta área, ¿no? Ahorita actualmente forma parte de lo que es una sala audiovisual de la Casa de la Cultura, pero bueno, estructuralmente y originalmente esto era el refectorio del convento. Esa era una de mis preguntas en este momento. ¿Cómo saben para qué servía cada uno de los espacios de este convento o exconvento? Existen investigaciones de arquitectura dominica, ¿no?, que nos vienen desde el siglo XIII, donde están ya dispuestas las zonas, ¿no? Entendamos que no son conventos construidos de manera arbitraria, sino que ya traían como un modelo arquitectónico hecho. Entonces ese diseño se aplica siempre en todos los conventos dominicos, ¿no? Es un diseño útil. Entonces era ya algo que se sabe por investigaciones previas, ¿no? En distribución de espacios, igual el contenido de las imágenes igual nos da mucho de qué hablar, ¿no? El tema de representar flora y fauna local, vegetación local. Bueno, daré un ejemplo muy burdo, pero como cuando uno va a estos restaurantes caros, donde le dibujan la gran hamburguesota ahí y sabes que es un lugar para comer, era la misma función con estos frescos, ¿no? Claro, sí, claro, es muy interesante. ¿Para dónde vamos ahora? Seguimos caminando. Por favor, vamos conociendo, amigos. Recuerden que estamos en este exconvento, este conjunto conventual en Tehuantepec, y estamos platicando con nuestros amigos que están dándonos a conocer este espacio que es maravilloso. Yo alguna vez vine a la Casa de la Cultura, que es hoy, y este espacio se me hace muy especial, como que hay una vibra aquí que se siente, ¿no? No sé si ustedes la sienten o si es real, pero sí, o sea, como que es muy especial este lugar. ¿Quién me comenta? Sí, bueno, como platicamos hace un rato, igual existían diversas estructuras adosadas al claustro principal. Recién pasamos por el refectorio, comedor, podemos observar a fondo la cocina y la despensa, y esto quizás sea un patio de cocina, ¿no? Lo hemos interpretado así, como un patio para la recreación en sí de los frailes, ¿no? Al fondo podemos observar una capilla, ¿no? Esta capilla que se ha denominado académicamente capilla posa, que servía para la realización de oficios, ¿no? Entendamos que también aquí adentro se celebraban misas, ¿no? Pequeñas oraciones, hasta peregrinaciones dentro del mismo convento. Y pues nada, este patio servía como una suerte de patio de recreación para posterior a comer quizás, o para la lectura, para la enseñanza misma, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho este patio, hasta el color lo siento como diferente, es como púrpura, ¿no? Claro, tenemos un yetiki, un árbol de naranja. Este es un yetiki. ¿Cuál es el yetiki? Ahí se atrás, ¿verdad? De atrás. Ajá. Y este es naranja. Y naranja. una mandarina. Oh, qué bonito. ¿Podemos pasar? ¿Hay algo ahí? Sí. Vamos a ver. El espacio es muy padre. En la parte superior podemos ver la bóveda, todas las nervaduras que soportan precisamente el espacio, ¿no? Recordemos que en la época prehispánica no estaban acostumbrados a los espacios cerrados, y bueno, toda esta herencia española que viene de atrás, de la época romana, de arquitectura, ¿no? Entonces fue muy aplicada acá precisamente para cargar esas estructuras, ¿no? Para que el peso se distribuya y no caiga, ¿no? Entonces eso es como lo que se puede ver acá visualmente en cuanto a arquitectura. Vamos a seguir comentando qué podemos decir de este lugar. Bueno, llegamos a la parte alta y notamos una gran diferencia arquitectónica. Si recuerdan, en la parte de abajo, la planta baja, contamos con salas más amplias y llegamos a la zona de celdas, que básicamente servían de habitación para los frailes de la región. Podemos seguir notando el mismo patrón arquitectónico, que son bóvedas de cañón corrido con pequeñas cúpulas de media naranja con remates góticos y los mismos frescos, ¿no? Entonces entendamos que hay una marcada diferencia entre la parte de abajo, que era más de uso, podemos llamar administrativo, ¿no? De enseñanza de artes y oficios, a la parte alta, que era netamente de descanso y recreación de los frailes que habitaron la región. ¿Podríamos comentar algo más? Bueno, podemos pasar también
para ver la dimensión de las celdas. Eran espacios restringidos, pequeños, cómodos, ¿no? Para la lectura, me imagino, de los frailes que habitaban esto. Recordemos que la orden dominica se supone que era una orden mendicante que predicaba pues con el ejemplo, entonces era una orden que predicaba con votos de pobreza, vivían con lo necesario, lo justo. Entonces, bueno, podemos aquí imaginarnos el espacio en el cual estaba confinado un fraile, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? ¿Actualmente tienen alguna exposición aquí? Claro, actualmente albergamos diversas salas de exposición, ¿no? Esta está dedicado al doctor Cajigas Lackner, que fue un personaje igual ilustre de Tehuantepec del siglo pasado, y conserva pues, sus fotografías, sus obras, algunos de sus muebles, ¿no? Y ciertos objetos personales de él. ¿Él quién era para la gente de la región que no ubica? Él era como estos historiadores orgánicos y escribió como 2 libros importantes de la historia de Tehuantepec, ¿no? Uno del folclore musical del Istmo de Tehuantepec y una monografía histórica de Tehuantepec también. Qué padre. Bueno, para la gente que nos está viendo puede venir y accesar a la sala sin problema. Es un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Contamos igual con visitas guiadas gratuitas para las personas de la región, que eso también forma parte de un programa de educación y difusión con el que cuenta la nueva dirección de Casa de Cultura. Bueno, pues felicidades, vengan amigos, conozcan estos espacios maravillosos que tiene hoy la Casa de la Cultura, que es, bueno, un exconvento, un conjunto conventual dominico. Me ha costado un poco de trabajo aprenderme el nombre, pero es el nombre correcto que le están dando a este espacio debido a todo lo que representa y lo que ha sido, ¿no? En su historia. ¿Qué más podemos ir platicando sobre esto, sobre este lugar? Bueno, aquí en la parte superior podemos ver precisamente el otro componente del conjunto conventual, que es lo que es el templo, lo que es actualmente catedral, ¿no? Entonces podemos tener una idea más clara de la estructura arquitectónica, ¿no? Aquí también tenemos otra de las salas con la que cuenta Casa de Cultura, que es la sala de arte sacro, en la que también podemos observar algunos objetos producto de la religiosidad, ¿no? Objetos como un misal antiguo, muebles, que bueno, es un gran esfuerzo el tratar de conservarlos. A veces quizás es mejor dejarlos así, porque hemos visto en la región mucha gente que ha querido restaurar cosas y de repente es contraproducente, ¿no? ¿Esto qué decías que es? Esto es un misal. Básicamente contiene toda la liturgia católica y era utilizada para evangelizar a los indígenas, ¿no? Está en latín, de hecho, pero entendamos que también los frailes dominicos aprendieron la lengua de los 5 grupos indígenas que habitaron la región para poder evangelizarlos de manera más práctica. ¿De qué año es? Este debe ser del siglo XVI. ¿No contempla una fecha específica? No, está en latín. Bueno, pues al menos se ve muy antiguo, ¿no? ¿Y es un santo? ¿Quién es? Sí, claro. Igual no tenemos el dato preciso de quién es el santo, pero podemos entender un poco de la producción igual artesanal de los indígenas, ¿no? Nosotros tenemos como la hipótesis igual que fue hecho por indígenas, ¿no? O sea, todo esto que vemos aquí, o sea, desde la construcción del espacio arquitectónico hasta los motivos, frescos, esculturas, fueron hechos por indígenas, ¿no? Claro, ya con esta enseñanza europea, ¿no? Y demás. Sí, ¿y qué otra pieza sería como interesante para ustedes que esté en este espacio? Esta sala resguarda mucho de esa historia evangélica que tuvimos en la región, ¿no? Es como bastante bueno precisar, que con la evangelización se consolida la conquista de la Nueva España, ¿no? Y sobre todo que Tehuantepec y la mayoría del sur del Istmo se ha privilegiado territorialmente de una zona estratégica, ¿no? Era paso obligado desde la época prehispánica hacia los territorios de Chiapas y Guatemala, y también centro comercial importante, ¿no? O sea, con las salinas y demás cosas. Entonces, por ende, los europeos lo sabían, ¿no? A su llegada, a la caída de Tenochtitlán en 1521. Inmediatamente en 1522 Hernán Cortés manda un grupo, ¿no? Encabezado por Pedro de Alvarado a conquistar la región y apropiarse de este espacio para la conquista hacia el sureste, ¿no? Más hacia el sureste. Entonces esto es lo que resguarda esta sala, ¿no? Como esta imagen del catolicismo que se nos vino a imponer, no de manera amigable como muchas veces se cuenta, ¿no? Sino con estas técnicas un tanto violentas que nos traían los frailes, ¿no? Y demás. Hay una idea, ¿verdad?, de que los frailes venían como muy tranquilos, sí, claro, y no es así, ¿no?
traían un celo terrible por el catolicismo de la época, ¿no? Y utilizaban y cabe resaltar también que la orden dominica eran los jueces del Santo Oficio, ¿no? Eran los encargados de juzgar herejías, juzgar idolatrías, que básicamente era condenar a los indígenas por seguir realizando sus rituales en sus sitios sagrados, ¿no? Cerros, cuevas, nacimientos de agua, del propio río y de otras zonas, ¿no? Precisamente el último Coquí, nuestro último gobernante zapoteco, Cosijopí, pues él precisamente sufrió una acusación de idolatría, ¿no? Fue juzgado, él mismo se pagaba su juicio, iba a la Ciudad de México a seguir este proceso, ¿no? Que mañosamente fue atacado, ¿no? ¿De qué fue acusado Cosijopí? Precisamente de idolatría. Se supone que él acudió en una cueva que está en una isla de estas de las lagunas, que se llama Monopostioc, y entonces alguien le dijo que él había ido ahí a llevar ofrendas a sus dioses, ¿no? A sus dioses antiguos, a sus dioses ocultos, y entonces, bueno, fue acusado, y eso nos da una lección muy importante, precisamente porque él fue el que de alguna forma patrocinó la construcción de esta estructura, ¿no? O sea, es una paradoja, no sé, algo muy triste incluso, que precisamente ya que él ayudó con su gente, con su mano de obra, a la construcción, a los dominicos de este lugar, y le pagaron de esa forma, ¿no? Al final, quizá cuando políticamente ya no le servía, fue desechado y quizá haya sido asesinado, ¿no? Se habla de que él murió en uno de estos viajes de regreso de la Ciudad de México, en donde pues llevaba su proceso, ¿no? Queda para la historia saber la verdad. Qué interesante. ¿Cómo le llaman a la isla? Cerro Cristo, Monopostioc. Sí, Cerro Cristo es la que está enfrente de Playa Vicente. ¿Son este conjunto de islas? Es un conjunto de islas que están en las lagunas, ¿no? Sí, claro. Yo he ido a esa isla y dicen que en ese lugar, en el cerro, hay una cueva donde existe un... De hecho, esa es la cueva donde fue sorprendido Cosijopí realizando estos ritos, ¿no? Tenemos que ir ahí algún día para conocer. Sí, es curioso porque esta zona lagunar es zona ICOT, de zona Huave, entonces es como también de alguna forma una intrusión de este mundo zapoteco que veníamos del valle, llegamos a Tehuantepec y de aquí se irradió, pero que también se empezaba a mezclar en su camino al mar con el mundo Huave, ¿no? O sea, de repente se compartían estos lugares sagrados. Es un sitio quizá ICOT, pero también zapoteco, ¿no? Entonces, eso es interesante, no ver como todo muy cuadrado, sino como ahora mezclado, ¿no? Amigos, vamos a continuar en turismo. De repente nos salimos un poco del tema del lugar porque es muy interesante la historia, que además se va cruzando, ¿no? Todas esas historias que son parte de lo que somos los zapotecas del Istmo de Tehuantepec. Continuamos, estamos en turismo. Seguimos en turismo, amigos, estamos en Tehuantepec, en este lugar maravilloso que estamos conociendo y estamos en una sala más, platícanos. Bueno, esta es la sala de arqueología en la que podemos observar una serie de objetos llamados arqueológicos, son producto de la cultura material de sociedades del pasado que habitaron esta región. En su mayoría son objetos que han sido donados a la Casa de la Cultura desde años atrás, ¿no? Entonces podemos notar una clasificación muy básica en objetos de cerámica, algunos objetos, herramientas líticas de piedra, y bueno, esto nos da una idea de cómo vivían las sociedades del pasado prehispánico en Tehuantepec y en toda la región. Recordemos que no debemos de ver solo la historia de manera muy local, ¿no? O etnocéntrica, debemos de tener una perspectiva global, una perspectiva regional incluso. Entonces podemos ver desde restos de figurillas, herramientas como hachas, que nos dan una idea de cómo habitaba la gente. Y no solo zapoteco, recordemos que los Vinizá tienen aquí aproximadamente 500 años de manera oficial, ¿no? Con la llegada de los zapotecos provenientes de Sachila. Pero bueno, esto algunos libros lo dicen, pero no hay que casarnos con estas ideas. Seguramente los zapotecos han estado aquí desde hace mucho tiempo. Pero lo que sí es claro es que antes de los zapotecos, por lo menos arqueológicamente hablando,
En el área del Istmo habitaban grupos mijesoquianos, ¿no? Y de ellos tenemos toda esta serie de objetos arqueológicos que nos dan una idea, pues, de cómo vivían. Interesante. ¿Hay alguna pieza en específico que ustedes puedan comentarnos, que digan es como especial, que esté por aquí? Aquí en las figurillas es muy padre notar en cuestión de vestimenta la situación de los enredos. Recordemos que el enredo es parte de la vestimenta tradicional de las mujeres zapotecas del Istmo, pero también tenemos que tener una idea, hacer una comparación con, por ejemplo, la zona de la costa, donde se usan enredos todavía. Es decir, estas figurillas nos dan una idea de cómo se vestían las mujeres, ¿no? Con el torso desnudo. Entonces, quizá la idea del huipil es como posterior y ha ido cambiando a través del tiempo. Qué interesante, de veras, yo no me había notado ese detalle, ¿no? Que efectivamente las figuras vienen ya con una vestimenta muy específica, ¿no? Que puede decirnos sin duda cómo vestían entonces nuestros antepasados. ¿Hay alguna otra figura o combinamos para...? Continuamos. Sí, continuamos. Y estamos entrando a otra sala donde podemos ver, supongo, los trajes tradicionales de nuestra región. ¿Puedes contarnos un poquito? Claro, la idea de esta sala es mostrar los diferentes usos que ha tenido el traje de tehuana, ¿no? Y podemos comenzar, por ejemplo, como vimos en las figurillas anteriores, ¿no? Precisamente para hacer este ejercicio, la falda de enredo, que consiste en una sola pieza de tela, bordada telar de cintura, teñida con tintes naturales, grana y caracol púrpura, claro, el azul añil, ¿no? Entonces básicamente era un uso natural, se envolvía la cintura y se utilizaba con el torso desnudo. Eso lo vimos representado gráficamente en las figurillas de cerámica que estaban expuestas en la sala anterior. Entonces podemos ir observando cómo desde el siglo XIX, ¿no? Se importó esta idea europea, ¿no? Del uso de los solanes, del uso del terciopelo, que esto fue realmente traído por doña Juana C. Romero. Entendemos que ella era una gran productora de azúcar y en concursos europeos pues trajo muchos primeros lugares y con ellos también trajo esta idea de crear este traje en la región, ¿no? Por eso es que se utilizan olanes que no son comunes, ¿no? En nuestro mundo ni en la Nueva España, y flores, ¿no? Flores, el terciopelo, el uso de diversos motivos que están representados aquí. Y bueno, podemos observar el traje de gala, el del cotidiano, ¿no? Que es una nahua rabonas, claro, rabonas, el traje de luto, ¿no? Claro, vamos a continuar en este recorrido, por favor, vamos a pasar, gracias. Y vamos a seguir viendo esta sala donde vemos algunas fotografías y no sé si tenga algo de especial. Sí, más que de especial, como que también retrata una época, ¿no? Importante para Tehuantepec y para el Istmo en general, que es los años 20 del siglo pasado, ¿no? En los años 20 del siglo pasado, una gran oleada de investigadores, artistas, cineastas, ¿no? Visitaron la región y empezaron a retratar este empoderamiento que comúnmente se cuenta de la mujer zapoteca, ¿no? Tehuana, juchiteca y demás mujeres de la región. Entonces podemos ver representado, ¿no? Gráficamente en imágenes a la tehuana con la esposa del presidente Luis Echeverría, por ejemplo, a las tehuanas con militares, ¿no? Que nos habla de esta idea, yo creo que es falsa, lo diré, del matriarcado, ¿no? En la región. Entendamos que esto fue una construcción francesa, antropológica francesa, ¿no? Que se nos impuso la idea de que la mujer es la que tiene el mando en la economía, en la distribución de bienes, en el sistema de herencia y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que está representado aquí. De hecho, existe en la imagen, creo que es la más importante, es el billete de 10 pesos de los años 50, ¿no? Tan importante fue este empoderamiento femenino en la parte del sur, que lo plasmaron en un billete, ¿no? Que circulaba a nivel nacional. Y pues esta sala está dedicada a eso, ¿no? O sea, hay retratos de grandes artistas, Tina Modotti, Sergei Einstein, el mismo Miguel Covarrubias, ¿no? Que generó una de las obras más interesantes de la antropología y la etnografía del sur. El propio Diego Rivera, Frida, ¿no? Que es la que popularizó a nivel internacional el uso del traje de tehuana. Estamos en la parte externa del convento, que guarda una estructura que para nosotros es súper interesante porque muestra el patrón de construcción arquitectónico original. Entendamos que todo lo que vimos en la parte de adentro, recubierto de cal y cemento, era originalmente así, utilizando material constructivo de la región, el ladrillo, la cal del cerro
y las piedras, ¿no? Entonces, igual un ejercicio de imaginación sería ver todo lo que vimos adentro de blanco en estos tonos de rojo, ¿no? Entonces, por eso a nosotros nos gusta mucho este espacio, porque sí todavía conserva el patrón constructivo original. Pues bueno, se ha contado mucho acerca del uso de este espacio, ¿no? Entendamos también que el convento o el ex convento tuvo diversas funciones a lo largo de su historia. Entonces, una de ellas fue cárcel primero, ¿no? Y se cuenta que esto era un lugar de castigo, una cárcel de castigo, una celda de castigo. Y en la época porfirista, como cuartel militar, seguramente también se usó como calabozo, ¿no? Pero no lo sabemos de cierto porque existen muy pocas investigaciones acerca de este espacio, ¿no? A nivel arquitectónico y a nivel histórico en general. Entonces intuimos cosas por lo que dice la gente, por lo poco que llegamos a recopilar en documentos antiguos, ¿no? Con trabajo de paleografía y algunas pequeñas investigaciones que se han realizado en temas de arquitectura dominica en la región. Aquí es importante notar que, o sea, estamos en una terraza, entonces se ven casas adosadas prácticamente a la construcción original del convento, entonces nos da una idea de cómo la mancha urbana de Tehuantepec, la no planificación en la época desde la colonia hasta la actual, pues ha generado este caos, ¿no? Visual, por eso están pegadas las casas alrededor de, quizá eso también lo ha protegido, ¿no? No sé, pero es como parte de la misma historia, ¿no? Bueno amigos, vamos a continuar en este recorrido que estamos haciendo en este conjunto conventual dominico del siglo XVI. Vamos a ir a una última parte que es en la parte más alta, en lo que sería la azotea, el techo de este ex convento, para que conozcamos ahí parte de esta historia. Continuamos, estamos en Tourismo. Quisiera que me platicaran un poquito qué hacemos aquí arriba. Claro, bueno, esto fue netamente para algo explicativo, ya que al comienzo, ¿no? Les explicamos que un conjunto conventual estaba compuesto de dos estructuras. La primera, que es el templo, que podemos observar en esta parte, y el convento, que es el que acabamos de recorrer. Entonces entendamos este espacio en conjunto con el templo, ya que el templo también cumplió una función importante en la evangelización, ¿no? Era el lugar donde se impartían las doctrinas a los indígenas, ¿no? ¿Podemos asomarnos un poquito para ir viendo desde esta parte qué es lo que hay? Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Cuéntanos. Esa es la parte interna de lo que es el patio del claustro. Podemos ver que es predominantemente de una forma cuadrada. Y bueno, toda la sección de arquerías que tienen los deambulatorios. Aquí lo más importante sería la situación de observar el trazado de la ciudad. Los conventos dominicos eran siempre construidos en lugares altos. Podría decirse que esta era una de las zonas más altas de las partes planas, ¿no? Porque, bueno, el espacio está limitado por el cerro mismo de Tehuantepec y el río, ¿no? Entonces, en teoría tenían poco espacio y aprovecharon al máximo, ¿no? Podemos notar también que quizá no había mucha piedra en el cerro, entonces por eso fue que predominó la utilización del ladrillo, ¿no? Entonces, y bueno, es muy importante tener como la perspectiva visual, ¿no? Yengola, el cerro de Liesa, el cerro de Mixtequilla, el cerro de Tlacotepec, y en esta parte del oriente está el cerro del Tigre, el cerro del Jaguar, ¿no? Entonces es importante notar todo el campo visual que tenían, porque es un lugar estratégico esto, porque fue usado como cuartel militar también. ¿Cuál es Yengola? ¿Este cerro aquí enfrente? Así es. Este es el cerro de Liesa, que lo tenemos de este lado, el Dani Beche o el cerro del Jaguar, que está a nuestras espaldas, el propio río, que sirve como una barrera divisoria, y demás como flanqueamientos que servían en tema visual y de control social desde la zona, ¿no? Podemos notar la orientación de la construcción. El oriente está a mi mano derecha, poniente, el norte hacia acá y el sur hacia acá. Entonces este trazo fue quizá lo que empezó a delimitar el trazado de calles de lo que es Tehuantepec, ¿no? Entonces es como este o este, ¿no? El sol sale por acá y se mete. Interesante, amigos, y bueno, estamos llegando a la parte final del programa. ¿Hay algo más que valdría la pena comentar para que la gente que nos está viendo entendiera un poco todo lo que hemos platicado? Claro, bueno, solo recordarles un poco que actualmente alberga la Casa de la Cultura de Tehuantepec y se ofrecen diversos talleres, ¿no?
desde música, danza, pintura, dibujo, fotografía, diseño un poco, ¿no? Cine también son talleres que se van a promover. Y pues nada, invitar a que nos visiten, ¿no? Contamos con un programa de educación y difusión, el cual también cuenta con visitas guiadas, que son gratuitas para las personas de la región, para difundir precisamente este patrimonio histórico que nos deviene del siglo XVI. Sí, un comentario final, amigo. Sí, recordemos que los edificios siempre cuentan historias, ¿no? Más bien adentrémonos a ellas, veamos de repente las construcciones que nos rodean como unas evidencias físicas de todo nuestro pasado, entendámoslas así y conservémosla, porque es parte de nuestro patrimonio cultural. Pues yo les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para poder explicarnos todo esto que nos han dicho. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Y amigos, llegamos a la parte final de este programa. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.